Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer en el Evangelio de San Juan, del capítulo 8, el último versículo del capítulo 7 y del 1 hasta el 11. San Juan 8, 53 del 7 y 8 al 11. Dice así la palabra de Dios. Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, gracias, porque en cada lugar de este santo libro encontramos tanta enseñanza y tanta, Señor, tanta misericordia que nos es imposible enumerarlas. Señor, gracias. Te pedimos que tú bendigas a las personas allí en Venezuela que han quedado sin hogar, algunos sin familia, otros no sabemos, pero Señor, la desgracia es grande y la amargura y la angustia es tremenda. Señor, pedimos también que bendigas especialmente a los hombres y mujeres, ancianos y niños, hermanos nuestros, que también para ellos ha tenido consecuencias este terremoto. Señor, que tú tengas misericordia de este país. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Podéis sentaros. Tengo que, antes de nada, aclararos algo. Este relato no está en los textos, en los manuscritos en griego más antiguos. De hecho, no se encuentra en ninguno de ellos. Parece ser que estos manuscritos antiguos, de los que se fue copiando la escritura, pues no se encuentra. Es decir, se encuentra en otros más modernos, y pudiera ser que esto viene de una tradición oral. Lo que es evidente es que tiene todos los condicionamientos de ser un hecho real. Conviene que leamos los dos últimos versículos de este Evangelio de Juan. En el capítulo 21, los dos últimos versículos dice: Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también, escucha bien esto, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Es decir,
en esta escritura que vemos en los evangelios hay una pequeña parte de lo que Jesús hizo. Si piensas que en 3 años de ministerio Jesús estaba con sus discípulos caminando de acá para allá, se queda corto los relatos que tenemos aquí. ¿Por qué no están reflejados? Pues cuando llegues delante del Señor, pregúntalo, yo no lo sé. Pero hay una cosa que es evidente. El apóstol nos dice que no habría papel suficiente para escribir todo lo que Jesús hizo. Entonces, esta parte de esta porción de la escritura que hemos leído, pues se añadió después, pero a mí, francamente, me parece totalmente, como no puede ser de otra manera, totalmente evangélica, no hay dudas. Porque la realidad es que estas situaciones se podían dar. Y sobre todo, porque es que a Jesús ya le estaban tratando de ponerle en una situación que le comprometiera de tal manera que dijera o hiciera algo incorrecto. Por tanto, Jesús hizo muchas cosas más que no se podrían recopilar fácilmente. Ahora, vamos al texto. Era la fiesta de los tabernáculos y Jesús ya era una figura controvertida. ¿Por qué? Primero porque dice que hacía milagros y no podían rebatirlo. Hay momentos en que los enemigos de Jesús dicen, es que no lo podemos negar. Podemos mentir, podemos hacer que parezca que no, pero es que hay cosas que no se pueden negar. Porque este hombre, por ejemplo, un hombre que estaba enfermo, es que llevaba así años y años. Todos le conocían. Cuando Jesús va un poco más adelante en el capítulo 5 y ve a este hombre en aquel estanque de Betesda y le ve tumbado en una especie de camilla y le dice, ¿quieres ser sano? Y este hombre tenía 30 y tantos años de enfermedad. Fíjate, pero una enfermedad que le tenía postrado en una cama. ¿Y qué diría o qué pensaría este hombre? Tú, ponte en el lugar de él, ¿qué pensarías tú de este hombre? Que te dice, ¿quieres ser sano? ¿Para qué crees que estoy aquí? ¿Sabes? Es que pasaba una cosa en aquel estanque, para los que no lo recordáis. Parece ser que de vez en cuando un ángel movía las aguas y el primero que se metía en el estanque se sanaba. Así que estaba lleno de gente. Y dice este hombre, sí, claro que quiero, pero no puedo, porque primero, estoy tumbado en una cama. Segundo, estoy paralizado. Tercero, no tengo quien me meta dentro del agua. Y cuando encuentro ayuda, ya se ha metido otro. Ya no tengo lugar, no tengo oportunidad. Y Jesús se compadece de él y le dice, sé sano, toma tu cama y vete a tu casa. Oye, instantáneo, ¿eh? Cuando Cristo hace una cosa, la hace sin darle vueltas al asunto. No marea la perdiz, no empieza a hacer un teatro, no. Él está hablando con un hombre que está enfermo, que está solo, porque nadie le ayuda a entrar. Seguramente habría momentos en que tuviera alguien, pero no va a estar una o dos personas todo el tiempo con él. Y al cual sana al instante. Y no solamente eso, sino que coge su camilla, es decir, recupera las fuerzas. Tú sabes que un cuerpo durante 30 y tantos años con una incapacidad de movimiento
aunque le pongas de pie por una serie de intervenciones quirúrgicas hoy en día, tiene que hacer una serie de ejercicios y de cosas tremendas para empezar a moverse con cierta soltura. Pero Cristo no hace las cosas a media. Levántate, sé sano, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y así fue, porque hasta se lo reprocharon, porque era día de reposo. No puedes llevar tu cama, no puedes trabajar. Y él contesta y le dice, mira, el que me sanó me dijo que lo hiciera y yo lo hago. Porque me lo dijo él. Vosotros me habéis estado viendo mucho tiempo, pero seguía igual. Pero este no. Este es la primera vez que me ve y lo ha hecho posible. Es decir, había controversia con Jesús. Había discusiones. Unos decían, ¿será este el Mesías? Otros decían, ¿el Mesías hará más cosas que este está haciendo? Y otros contestaban, no, engaña al pueblo. Es decir, había opiniones contrapuestas. Y lo que sí era cierto es que los fariseos y los escribas no tenían opiniones contrapuestas. Hasta un hombre que era en secreto discípulo de Jesús, Nicodemo, les dice, oye, ¿cómo vamos a juzgar a alguien si no se le escucha? Y le dicen, ¿tú has visto que alguna vez haya habido un profeta en Galilea? Es una tierra dejada. Allí no hay nadie que haya destacado como profeta ni como maestro, nada. Pues mira, el Galileo. Y entonces, yo no creo, es una opinión mía, no quiero que penséis que estoy rectificando o añadiendo nada, pero viendo el texto, que son los fariseos, los escribas y los fariseos los que traen a esta mujer cogida, apresada por ellos, yo no creo que fuera algo que surgió por generación espontánea. Yo creo que esto estaba todo estudiado y que era un plan. Bueno, sabemos que fulano tiene relaciones con esta mujer y están adulterando. A esta mujer está adulterando. Bueno, pues vamos a pillarlos y la traemos. Y a ver qué dice, porque aquí se podían decir dos cosas. Dos. Primero, porque le dicen, tenemos que apedrearla según la ley. ¿Tú qué dices? Si él decía, pues cumplir la ley, apedrearla, inmediatamente le iban a denunciar ante los romanos, por dos razones. Una de ellas, eran los únicos que podían decretar la muerte de alguien. El imperio no permitía en ninguno de los países invadidos que ellos decretaran la muerte de nadie o condenarle, hiciera lo que hiciera. No era potestad del imperio romano. Esa es una de ellas. Y en segundo lugar, podían decir, este es el que nos ha incitado a que la mataran, porque ha dicho que había que apedrearla. Entonces el imperio romano le encerraría o haría con Jesús lo que considerara oportuno. Pero otra cosa sería decir, no la apedreéis. Entonces estás contra la ley de Moisés. Estás diciéndonos que desobedezcamos la ley. Pero fíjate si eran taimados que dejaron, ni siquiera la ley decía eso y más. La ley de Moisés decía,
Si un hombre cometiere adulterio con la mujer, Levítico 20:10, por si lo quieres leerlo en tu casa. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, escucha bien, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Hay dos. Yo siempre se lo digo a Palmira, cuando adultera, uno no adultera solo. Porque a veces, es que esta mujer o este hombre, no, hay dos. Pues aquí los dos, en Levítico 20, dice que los dos, indefectiblemente, no hay perdón, tenían que ser muertos. Y es más, lo repite en Deuteronomio 22, versículo 22. Si fuese sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de Israel. Es decir, tenían que ser dos, pero aquí presentan una mujer. Fíjate, es que la mujer valía menos entonces. Cuando Dios estaba siendo totalmente justo, aquí los adúlteros son el hombre y la mujer. Hemos cantado el Salmo 51. El rey David y Betsabé tenían que haber sido apedreados hasta morir. Pero claro, era el rey. Y la mujer era la de un capitán del ejército. Tampoco era un hombre de la calle. Pero fuere como fuere, estaban torciendo la ley. ¿Sabes que esto pasa mucho? Hoy en día, los titulares de cualquier medio de comunicación no dicen todo el contexto. Si yo digo ahora, pues lo que estoy diciendo, hay que matar a los dos. Y si solo pone el pastor de la iglesia tal, dice que hay que matar al que adultera. Claro, lo he dicho, pero lo he dicho en el contexto de leer una frase de un texto. Si tú quitas todo y dejas solo eso, yo estoy incitando a la muerte o a que la gente mate. Por eso nunca conviene, y decimos que el texto fuera de contexto, los cristianos, no tiene pretexto, o no es pretexto. Texto fuera de contexto, no. Entonces, aquí tenemos a una mujer pillada en el acto del adulterio. No habían mentido en eso, era verdad, pero la idea es que la mujer, ya veríamos lo que hacemos con ella, pero a este lo pillamos porque no tiene escapatoria. ¿Sabes? Lo intentaron varias veces. A veces a los cristianos también. Tratan, ¿y por qué Dios no hace esto? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Tú haces lo que quieres y Dios tiene que hacer lo que tú quieras. Lo intentaron varias veces. Unas veces, ¿con qué autoridad haces esto? Le preguntaron a Jesús. A ver, dinos con qué autoridad. Y Jesús le contesta con otra pregunta. Os voy a hacer una pregunta. Si me la contestáis, yo os contestaré. ¿El bautismo de Juan de quién era? ¿De Dios o de los hombres? Ay, amigo, los pilló. Porque Dios, si decían que era de Dios, nos va a decir, ¿por qué no le habéis hecho caso? Y si decimos de los hombres, con todo el pueblo que hay que cree que Juan es profeta, nos apedrean. No sabemos. Yo tampoco os contesto. Hay momentos en que tenemos los cristianos que usar la escritura y la situación para responder a preguntas que pueden ser incómodas. Bueno, pues ahí está la mujer y Jesús dice, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ellos ya supongo que tenían las piedras en la mano.
ya las habían cogido. Era un lugar, porque Jesús estaba escribiendo en tierra, pues supongo que había piedras, y si no las tendrían ya preparadas, porque todo estaba dispuesto para que Jesús y esta mujer, como consecuencia, fueran castigados. Pero Jesús apela a la conciencia de ellos. El que de vosotros esté sin pecado. Ahora, ellos sabían que habían ido con mala intención, que habían ido preparando una emboscada. Eso era pecado. Y dicen, ¿cómo vamos a poder? No podemos. Y aunque fueran lo que fueran, algún temor de Dios tenían. Y se fueron retirando, uno a uno. Dice que desde los más viejos hasta los más jóvenes. Claro, mientras más viejos eres, pues más cosas has acumulado. Claro, es normal. Se te queda la cara más tristona, se te queda todo más feucho, pero dentro tienes una mochila mayor que un chaval de 20 años. Claro. Y desde los mayores dijeron, mira, yo no voy a tirar la piedra. Hasta los más jovencitos, que seguramente habían ido pues con el a ver cómo lo hacemos, pero dirían, oye, si este se va, ¿qué le tengo? Por un hombre fiel, temeroso de Dios y tal, si este dice que no tira la piedra, yo que soy un mindungui, ¿cómo se dice? ¿Mindungui? Mindungui. Un mindungui, que no sé lo que significa, pero me imagino que es una persona sin importancia. Pues, ¿quién va a ser el primero en arrojar la piedra? Acusados por su conciencia. Pero ¿sabes una cosa? La conciencia es algo que se puede cauterizar. ¿Sabes lo que es cauterizar? Es quemar algo, una herida, o que deje sangrar, o, por ejemplo, una arteria. Cuando está sangrando, los médicos tratan de cauterizarla para evitar la hemorragia. Y dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, luego si quieres lo buscas, dice que hay algunos que tienen cauterizada la conciencia. Es decir, tú tienes conciencia. A veces no te das cuenta. El rey David, en el caso de su adulterio con Betsabé, había cauterizado su conciencia, porque no tenía mala conciencia de ello. La había quemado y la había arrinconado de tal manera que en ese caso no había conciencia, no había autoacusación, autoexamen, mejor dicho. Dice que tenemos que examinarnos a nosotros mismos cuando tomamos el pan y el vino. Dice examinarnos y tomar el pan. Es que algunos se examinan y dicen, pues yo no lo tomo. Pues no es así. Me examino y tomo el pan. Pero me tengo que examinar. Pues el rey David cauterizó su conciencia. Pero esto puede pasar en cualquier estatus del cristiano. No estoy hablando de los que no son creyentes. Escucha, estos que trajeron a Jesús creían en el Dios de Israel. Eran los representantes del Dios de Israel. No eran unos que no conocían ni que no querían, no. Eran los fariseos, los doctores, los escribas, los que tenían la formación y la capacidad y los estudios de la Torá y de todas las leyes de Moisés. Lo sabían de memoria. Pero habían cauterizado su conciencia. Esto por lo menos no. Parece ser que no. Porque cuando Jesús apela a su conciencia, a que se examinen, dicen, oye, yo no tiro la piedra. Pero, fíjate, en una ocasión, lo dice en Gálatas, Pedro estaba en Galacia, la región, y
también estaba Pablo. Y Pedro era una región gentil, era una región que no era judía, no había judíos, pero era una región eminentemente romana. Y Pedro fue allí, el evangelio estaba prosperando muchísimo y comía con los gentiles, vamos a llamarles así. Tú también eres gentil, aprovecho para decírtelo. No va a ser que te creas que no estás en el saco, que también. Entonces estaba haciendo vida con ellos, comiendo, charlando, reuniéndose y tal. De repente vienen cristianos, vamos a decir, de los convertidos de esta gente, porque había muchos fariseos y escribas que se convirtieron al evangelio, pero ahí se producía una tirantez, porque por un lado el evangelio de Cristo, pero por otro lado tenían la ley de Moisés. Y entonces Pedro, al verlos, bueno, ya no se juntaba con los gentiles, con los gálatas, no se juntaba, no comía con ellos. Cauterizó su conciencia, hermanos. La quemó. Su conciencia le decía, tienes que juntarte con estos. El mismo Jesús le había dicho, no llames tú inmundo a lo que Dios ha limpiado. Lo que Dios ha limpiado está limpio, sea de donde sea y sea quien sea, me da igual. El peor asesino, si Dios lo limpia, gloria a Dios. Porque a los que ha matado ya no se pueden recuperar, pero él sí. A veces decimos, no, ese se merece morir. Cristo murió por los que se merecen morir también. Entonces, Pablo le enfrenta a Pedro y le dice, oye, esto que estás haciendo está mal. Tú no te das cuenta, tu conciencia no te dice algo. Estaba cauterizada. Había puesto una barrera entre Pedro y los gálatas. Es como si aquí decimos, no, estamos ahora, pero ahí viene un pastor de otro lado, o vamos a otra iglesia, vosotras no vengáis, porque allí no les gusta que estéis. Dios no hace acepción de personas, y su iglesia tampoco, o no debería hacerlas. Sea como fuere, la conciencia, hermanos, la podemos tener en determinadas áreas totalmente cauterizada. Y dices, yo es que no quiero enfrentar esta situación. Y como no quiero enfrentarla, pongo una barrera. Pues estás enfrentado contra ti mismo. Estás luchando contra ti mismo. Y te encuentras en una situación en la que no vas a poder ganar. Porque tenemos que tener una conciencia completamente limpia. Como han cantado el coro, límpiame, ten de mí memoria. Esas son las palabras de David cuando se da cuenta de lo que ha hecho. Y Pedro también pensaría, estoy haciendo lo correcto porque aquí hay que ser políticamente correcto. Si algo no era Jesús, es políticamente correcto. Si Jesús hubiera sido políticamente correcto, Jesús habría sido el líder, pero sin ninguna duda, del pueblo de Israel. Sin duda. Si él sí, pero me voy a poner con esto, voy allí y tal, hubiera sido el líder indiscutible. Porque tenía el poder de Dios. Y eso no lo tenían los demás. Ni siquiera sus amigos, hasta que no vino el Espíritu Santo sobre ellos, no tenían. Pensaban que tenían, pero no tenían. Entonces
Jesús, que sigue escribiendo, siempre he dicho, cuando he hablado de este texto, que me gustaría saber lo que Jesús, una de las preguntas que tengo, Señor, ¿qué escribías en el suelo? Porque dice que estaba escribiendo, escribía en tierra, algo ponía. A mí me encantaría, como tengo muchas preguntas, pero tenemos mucho tiempo, yo iré y le diré, Señor, ya sé que soy un pesado, pero cuéntame esta historia, que no me la sé de memoria. Bueno, pues estaba escribiendo, seguía escribiendo y no viendo a nadie le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están estos que te acusaban? ¿No te han condenado? El único que podía condenar a esta mujer era Jesús, porque él habló, el que esté de vosotros sin pecado. Solo hay un hombre en la historia de la humanidad, porque algunos han sido arrebatados, pero en la historia de la humanidad solo hay un hombre nacido de mujer sin pecado, y es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Solo uno. No encuentres más, no busques, no esperes más. Él pudo dar su vida porque era sin pecado, porque el cordero que tenía que sacrificarse tenía que ser sin defecto. Y sabes que el pecado es el mayor defecto que puedes tener, porque Jesús lo comentó, mejor es entrar sin un ojo en el reino de los cielos que con los dos, ¿en dónde? En el otro lado, en el infierno. Mejor que te cortes la mano, aunque entres manco, pero entra en el reino de los cielos. Y Jesús es el único que podía decirle a esta mujer, voy a tirarte piedras hasta que mueras. Pero le hubiera tenido que decir, pero espera, que me traigan tu compañero, que a él también lo voy a apedrear. ¿Nadie te condenó? Dice, ninguno. Pero fíjate, le dice, ninguno, Señor. Yo no sé si esta mujer conocía a Jesús. No lo dice. Yo creo que a lo mejor pudiera haber oído hablar de él, porque estaba en todos los corrillos, pero quizá ni siquiera porque tenía mala conciencia, seguro, de sí misma, de lo que estaba haciendo, y seguramente no la había visto. Pero le llama Señor, se da cuenta de quién es Jesús, de la importancia. Y es que a Jesús no hay más remedio que llamarle Señor, por lo que es en sí mismo. Él es el Señor. Muchos cristianos, hermanos tuyos y míos, a través de la historia, en este tiempo de los romanos con las persecuciones del imperio hacia cristianos, ¿sabes por qué morían? Simplemente por decir Jesús es el Señor. Porque allí el Señor solo era César es el Señor. César es el Señor. César era como un Dios. Y cuando les preguntaban, Jesús es el Señor. Y por eso los condenaban a muerte. ¿Qué te parece? Por una frase, por dos palabras. Jesús, Señor. Bueno, pues ninguno, Señor. Y Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sabes una cosa? La misericordia de Dios se manifiesta en muchas facetas, pero aquí es algo taxativo. Yo no te condeno. El único que podía condenarte no te condena. Es que Cristo es misericordioso para todos. Algunos dirían, esta es una mala mujer porque su marido era muy buena gente y tal. Yo no te condeno.
no te condeno. Y si hubiera estado el hombre en la misma tesitura, le hubiera dicho, yo no te condeno. Porque Cristo es misericordioso. ¿Merecemos su misericordia? No. No la merecemos, pero la tenemos. Porque Él es su naturaleza así. Y no puede negarse a sí mismo. Pero le dice algo más. Vete y no peques más. Es decir, esto no te da patente de corso, porque hay veces que pensamos que la misericordia de Dios, bueno, Dios me perdona. No. Eso es terreno peligroso, ¿eh? Sí, Dios te perdona, Cristo es misericordioso, pero patente de corso para que hagas lo que quieras, no veo en ningún lugar que lo diga. Todo lo contrario. El Evangelio es mucho más exigente que la ley de Moisés. La ley de Moisés no se puede cumplir. Te diré otra cosa. El Evangelio tampoco sin el perdón de Cristo. Si quieres cumplir el Evangelio, y empleo esta palabra cumplir para que la entendamos todos. Si quieres tú llevar todas las cosas conforme al Evangelio, sin el perdón de Cristo, estás en una equivocación absoluta. Yo no sé tú, pero yo todos los días tengo que acudir a la misericordia de Dios, todos. Y no una vez, a veces varias. Siempre me consuelo con lo que dijo Jesús. Puedes perdonar a tu hermano 7 veces, le tengo que perdonar. Lo que dijo la pregunta de Pedro. Y Jesús le dice, no, hasta 70 veces 7. Como Jesús es mi hermano, yo le digo, Señor, cuando llegue a las 70 empezamos una nueva cuenta y así no andamos con tapujos. ¿Ninguno te condenó? No. Yo no te condeno, pero no peques más. No sigas por ese camino que estás. Esta mujer va a tener otros pecados, va a tener otras caídas, pero en esa no lo hagas más. Y yo estoy convencido, esto también es una opinión mía, que dejó el asunto. A lo mejor estaba enamorada de este hombre con el que la cogieron en adulterio, no lo sabemos, pero sea como fuere, yo creo que esta mujer dijo, no sigo por ahí, porque he encontrado a alguien que ha hecho posible que yo me dé cuenta de lo que estoy haciendo, de lo que estoy practicando, de lo que estoy viviendo una vida de engaño, una vida miserable, una vida de esconderme, una vida de hacer lo que no es justo, ni para mi marido, ni para mí, ni para la otra persona. Yo ya sé que hoy en día el adulterio se premia hasta con los Goya, ya lo sé. Pero eso es lo que dice la Biblia. Y yo lo que dice la Biblia está por encima de los Goyas y de los que piensen de otra manera distinta. Cada uno podemos pensar lo que queramos, pero esta palabra permanece para siempre. Los demás, lo que te comenten y te digan, y no te preocupes, si eso lo hace todo el mundo, ¿y qué? Hay mucha gente que mata. ¿Es bueno matar? No. Hay gente que roba, muchos. Eso lo hacen, pero tú no tienes que hacerlo. Hay cosas que son de sentido común. Pero si cauterizas la conciencia, todo te va a venir bien. Una conciencia cauterizada, ¿sabes lo que le pasa? Que pierde la sensibilidad y la capacidad de reaccionar. No reacciona ante las situaciones, porque está cauterizado, no le afecta. Hay personas, dicen, no, es que están enfermas, seguramente. No sienten nada por los demás. No hay empatía en su vida. No hay capacidad de ponerse en el lugar del otro. ¿Tú tienes capacidad?
de ponerte en el lugar del otro. Mejor dicho, te pones en el lugar del otro. Tú misma dices, oh, ¿qué haría yo si estuviera en el lugar de fulano o fulana? Y si empiezas con eso, al final te darás cuenta de que mejor no juzgar. Mejor no juzgar. Mejor orar por la persona, pedirle a Dios que lo cambie y insistir en tus ruegos y en tus plegarias. Eso, pero lo de juzgar es tremendamente nocivo para la vida espiritual de un cristiano. Porque estás diciendo, yo tengo la capacidad de condenar. Y fíjate, aún los que le llevaron a Jesús a esta mujer se dieron cuenta de que no podían hacer lo que en principio estaban pensando. Porque si Jesús les hubiera dicho tirar las piedras, lo hubieran hecho. Me lo dijo el maestro de Galilea y le hicimos caso. Si Jesús les hubiera dicho, no, pero es que fue a su conciencia, no fue a la periferia. Y Cristo, cuando habla contigo, ¿a dónde va? ¿A lo de fuera o a lo de dentro? Cuando en una ocasión a Jesús le dijeron que sus discípulos no se lavaban las manos, etcétera, etcétera, dice, es que o comían con las manos sin lavar. Y dijo Jesús, lo que contamina al hombre no es lo que entra, lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, del interior del hombre. Salen los malos pensamientos, salen los adulterios, sale todo. No, yo cuando alguien dice, es que las malas compañías, escucha, las malas compañías yo no digo que no hacen su trabajo, pero te lo digo por experiencia. Yo me crié en la calle y las malas compañías eran solo una pequeñita parte de mis actuaciones. Tan pequeña que casi no era. Era yo que tenía ganas de hacerlo. Y se me ocurría. Y decía, vamos a hacer esto o aquello. Y lo hacía y me divertía. Y eran cosas que no estaban bien. No. Sale de dentro, se le ocurren las cosas. Lo mismo que el ser humano es capaz de hacer cosas buenas, que las hace muchísimas, tiene la misma capacidad de hacer cosas malas, negativas, para él, para su entorno, inclusive para los que no conoce. Queridos hermanos, como he dicho al principio, este texto no está en los manuscritos más antiguos y que han sido la base de la escritura, pero ¿por qué Dios lo permitió que estuviera? Pues porque es una enseñanza preciosa. Y porque, como hemos leído, si pones en un libro todo lo que Cristo hizo en 3 años, fíjate tu vida en 3 años. A ver, echa cuentas de este año pasado. ¿Cuántas cosas has hecho? No te acuerdas ni del 1, ni del 0,00, y pon mucho cero, de lo que has hecho. ¿Cuánto más Jesús? Todo bueno, Todo bueno. Ni se le encontró pecado, ni se le encontró engaño. Fíjate, ni pecado ni engaño. Todo lo contrario. Fue haciendo el bien en cada lugar. Y había momentos en que no le recibían, que le rechazaban. Y hasta sus apóstoles le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos como Elías a esta aldea que no nos han recibido? Y les decimos y pedimos que se quemen ahí, como Elías hizo cuando se quemó la ofrenda. ¿Quieres que lo hagamos?
Que descienda fuego y los consuma, como aquellos 50 y otros 50. ¿Quieres que hagamos esto? Elías era experto en descender fuego del cielo. Vosotros no sabéis de quién sois. No he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Y se fueron a otra aldea. Hoy en día me imagino a algunos líderes del mundo, a todos, no salvo ni a uno, que le hagan esto y que pueda responder. Ya me imagino la respuesta, sobre todo de unos cuantos. No que venga fuego, allá va una de no sé cuántos megatones y verás que pronto. ¿Qué te parece? ¿Quieres que descienda fuego como hizo Elías y los consuma? ¿Recordáis aquel texto, verdad? Los capitanes que fueron y los quemó. Es que Elías era así. Pero ¿quién manda el fuego? ¿Elías? Si no había ni mecheros en aquel tiempo. Dios. Pero es bueno que luego viene el otro capitán, el tercero, y viene como tenía que venir, rostro en tierra, diciendo no nos mandes fuego. Nosotros venimos en otra actitud. Pues queridos hermanos, que Dios os bendiga y que Dios nos ayude. Ojo con la conciencia, no la dejes a un lado ni la cauterices, todo lo contrario. Examínate cada día. Es bueno cuando uno se acuesta, o antes, hacer un examen del día, un recorrido, y decir, bueno, Señor, ahí no he estado muy fino. En este otro sitio he estado regular. Y esto que estoy pensando, que tengo la idea, quizá no es correcta. Voy a cambiarlo. Voy a examinarme y una vez que me he examinado, sé que esto tengo que rectificar. Eso es una conciencia limpia. Que Dios os bendiga. Bueno, pues tenemos un cumpleaños.